Hay cosas en la vida que uno simplemente siente, ¿sabes? Ese escalofrío que te avisa cuando algo no está bien, aunque todos a tu alrededor parezcan tranquilos. Es exactamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, pero no con teorías complicadas o conceptos abstractos. Vamos a contar la historia real de un niño que apenas sabía escribir su propio nombre, pero que tuvo la intuición más afilada que cualquier diploma podría proporcionar. Salvó a un millonario de perderlo todo, no porque fuera inteligente en el sentido tradicional, sino porque tenía algo que mucha gente pierde a lo largo de la vida, la capacidad de observar, de sentir, de confiar en el instinto. ¿Y lo más increíble? Mientras abogados, contadores y consultores no percibieron nada malo, ese chico, que todos ignoraban, vio lo que nadie más pudo ver. La historia que vas a escuchar hoy te enseñará más sobre percepción y confianza que cualquier curso caro por ahí. Porque a veces la mayor sabiduría no viene de los libros, sino de la capacidad de prestar atención a los detalles que todo el mundo ignora. ¿Alguna vez sentiste que alguien estaba mintiendo, incluso sin poder explicar por qué? ¿Tuviste esa sensación extraña sobre una situación, pero lo dejaste pasar porque pensaste que estabas exagerando? Pues bien, ese niño no lo dejó pasar. Y su decisión de confiar en lo que sentía cambió no solo la vida del millonario, sino su propia vida para siempre. Lo que sucedió en esa elegante oficina, rodeado de gente importante y documentos que parecían perfectos, fue una verdadera lección sobre el poder de la observación. Antes de continuar, déjame pedirte algo: si tú también crees que la intuición es un superpoder que todos tenemos pero pocos desarrollan, deja tu like ahora. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿alguna vez tuviste un presentimiento fuerte sobre algo y estabas en lo cierto? Comparte tu experiencia. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí traemos historias que realmente enseñan algo valioso. Estas historias de superación y transformación que muestran cómo personas comunes hacen cosas extraordinarias cuando confían en sí mismas. Esta historia sucedió en una gran oficina de una metrópolis, de esas con vista panorámica y muebles caros, donde circulaban millones todos los días. El niño era solo un ayudante, alguien que nadie notaba, invisible como tantos trabajadores humildes son para quienes tienen dinero y poder. El millonario era un empresario exitoso, pero que estaba en un momento difícil, necesitando tomar una decisión crucial sobre sus negocios. Y estaba el abogado, todo confianza y simpatía, con un historial impecable y una propuesta que parecía demasiado perfecta para ser verdad. Spoiler, era exactamente eso, demasiado perfecta. La situación era crítica porque el millonario necesitaba decidir rápido sobre una transacción gigantesca, algo que definiría el futuro de todo lo que había construido durante décadas. La presión estaba alta, especialistas daban sus opiniones, documentos iban y venían, y todo parecía caminar hacia un final feliz. Pero había alguien allí, silencioso en el rincón de la sala, que percibió algo que todos los diplomas del mundo no pudieron detectar. Un detalle pequeño, casi imperceptible, que solo quien realmente presta atención podría notar. Y fue ese detalle el que cambió todo. El chico se llamaba Miguel, tenía apenas 14 años y una historia que era demasiado común en las periferias de cualquier ciudad grande. Hijo de una empleada de limpieza y de un padre que nunca conoció, había asistido a la escuela solo hasta los 9 años, cuando tuvo que empezar a trabajar para ayudar en casa. Leer era difícil, escribir entonces ni hablar, pero Miguel tenía algo que lo diferenciaba: observaba todo y a todos con una atención casi cinematográfica. Mientras servía café, organizaba papeles o limpiaba las salas, sus ojos captaban cada gesto, cada expresión, cada cambio de tono de voz de las personas alrededor. Era como si, en ausencia de la habilidad de leer palabras, hubiera desarrollado la capacidad de leer personas, y lo hacía con una precisión asombrosa. La vida le había quitado el acceso a la educación formal, pero le había dado a cambio una sabiduría diferente, aquella que no se aprende en libros. Conseguir el empleo en la oficina fue pura suerte, o tal vez destino, quién sabe. Su madre limpiaba el edificio donde funcionaba la empresa del millonario, y un día el gerente administrativo necesitó a alguien para sustituir a un ayudante que había salido de repente.
Ella sugirió a su hijo, garantizando que era confiable y trabajador, aunque fuera medio lento con las letras, como ella misma dijo. El chico entró allí sin expectativas, solo agradecido por la oportunidad de ganar un salario fijo y ayudar a su madre a pagar las cuentas a fin de mes. En los primeros meses, fue exactamente lo que esperaban de él, discreto, puntual, eficiente en las tareas simples, invisible. Nadie imaginaba que aquel niño callado, que pedía ayuda para leer recados más complicados, estaba absorbiendo cada detalle de aquel mundo corporativo como una esponja absorbe agua. Miguel tenía una característica marcada, era silencioso no por timidez, sino por estrategia involuntaria de supervivencia. Cuando no sabes leer bien y trabajas en un ambiente lleno de gente importante, aprendes rápido a quedarte callado y observar todo a tu alrededor. Y fue en esa observación constante que desarrolló una intuición poderosa sobre el comportamiento humano, algo que ningún curso o entrenamiento podría enseñar. Percibía cuando alguien estaba nervioso por la forma en que movía los bolígrafos, sabía cuando una reunión había ido mal solo viendo las expresiones al salir de la sala. Identificaba tensión en el aire incluso antes de que las personas comenzaran a discutir, sentía cuando había desconfianza entre los presentes aunque todos estuvieran sonriendo. Era casi como un superpoder invisible, que nadie valoraba porque venía de alguien a quien la sociedad había enseñado a ignorar y subestimar. En la oficina, Miguel hacía de todo un poco, preparaba café con ese cuidado de quien sabe que cada oportunidad cuenta, llevaba documentos de un piso a otro memorizando rostros y nombres. Organizaba las salas de reunión, ajustaba sillas, verificaba que todo estuviera en orden, hasta ayudaba al personal de limpieza cuando sobraba tiempo. Las personas pasaban junto a él como si fuera parte del mobiliario, conversaban abiertamente frente a él sobre negocios confidenciales, discutían estrategias sin bajar la voz. Era como si un niño sin educación formal no pudiera entender nada de aquello, como si la falta de diploma anulara completamente su capacidad de comprensión. Y tenían razón en parte, él realmente no entendía los términos técnicos, la jerga jurídica, las complejidades financieras que llenaban esas conversaciones, pero entendía a las personas. Nadie le daba real importancia a Miguel porque vivimos en una sociedad que mide el valor de las personas por diplomas, títulos, ropa cara y elocuencia en el habla. Un niño que apenas podía leer un contrato, que necesitaba pedir ayuda para escribir una nota simple, simplemente no podría tener nada relevante que contribuir en un ambiente de alto rendimiento corporativo, ¿verdad? Esa es la lógica cruel que domina los espacios de poder, donde la apariencia y las credenciales valen más que la percepción y la atención genuina. Esa subestimación era exactamente lo que hacía su observación tan valiosa y, al mismo tiempo, tan improbable de ser tomada en serio cuando llegara el momento. Pero el destino tiene una forma curiosa de posicionar a las personas correctas en los lugares correctos, especialmente cuando la humildad y la capacidad de ver más allá de lo obvio se vuelven más importantes. Y Miguel estaba a punto de probar que la verdadera inteligencia no reside solo en los diplomas colgados en las paredes, sino en el coraje de confiar en aquello que sus ojos e instinto le decían. La rutina del niño era siempre la misma, llegaba temprano, antes que todos, preparaba el ambiente para el día de trabajo que vendría. Observaba a los ejecutivos llegar, algunos apresurados, otros tranquilos, e iba creando mentalmente un mapa de comportamientos y patrones. Cuando alguien llegaba más tenso de lo normal, él lo percibía, cuando había un cambio en el clima entre las personas, él lo sentía. Esa capacidad de leer el ambiente, de captar las energías e intenciones no dichas, era su mayor habilidad, aunque ni él mismo lo supiera conscientemente. Era solo su forma de existir en aquel espacio, su manera de mantenerse seguro y útil en un mundo que no fue hecho para personas como él, pero que pronto descubriría cuánto necesitaba exactamente esa perspectiva diferente. Su nombre era Roberto Andrade, un hombre que había construido un imperio desde cero, comenzando como vendedor de puerta en puerta hasta convertirse en dueño de una red de distribución que movía millones al mes. Era de esos empresarios que todo el mundo admiraba, no por el dinero en sí, sino por la historia de superación que llevaba como medalla. Venía de familia pobre, había estudiado de noche mientras trabajaba de día, y cada conquista suya era fruto de mucho sudor, estrategia y, principalmente, de una intuición afinada para los negocios. Roberto siempre decía que confiaba más en su instinto que en hojas de cálculo,
y fue exactamente esa habilidad de sentir las oportunidades lo que lo llevó a la cima. Pero el tiempo, como hace con todos nosotros, había comenzado a cobrar su precio, y aquel hombre antes invencible ahora enfrentaba su mayor fragilidad. A los 68 años, Roberto lidiaba con algo que el dinero no podía resolver completamente: problemas serios de salud. Un cáncer que había aparecido silenciosamente, tratado y controlado, pero que dejó marcas profundas no solo en el cuerpo, sino en la confianza que tenía en sí mismo. Las sesiones de quimioterapia le habían robado su energía, aquella vitalidad que hacía de él el primero en llegar y el último en salir de la empresa. Ahora, se cansaba fácil, tenía dificultad de concentración en reuniones largas, y por primera vez en la vida sentía miedo real de no poder proteger todo lo que había construido. La vulnerabilidad había tocado a la puerta de un hombre acostumbrado a estar siempre en control, siempre decidiendo, siempre comandando, y eso lo dejaba inseguro de una forma que nunca había experimentado antes. Por causa de esta condición, Roberto comenzó a depender cada vez más de su equipo de confianza, especialmente de los abogados que cuidaban de sus contratos y negocios desde hacía años. Él, que siempre había leído cada coma de cada documento, que verificaba personalmente cada detalle de las transacciones, ahora necesitaba confiar en que otros harían eso por él. La enfermedad había creado una necesidad urgente de organizar su patrimonio, definir el futuro de la empresa, tomar decisiones sobre herencia y sucesión que venía posponiendo desde hacía mucho tiempo. Y cuando estás fragilizado, físicamente cansado y emocionalmente vulnerable, la tendencia natural es apoyarte en aquellos que parecen confiables, en los profesionales con buena reputación, en los especialistas que hablan con autoridad. Roberto estaba haciendo exactamente eso, sin percibir que la confianza ciega, incluso en quien parece merecerla, puede ser peligrosa. La decisión importante que necesitaba tomar involucraba la venta de una parte significativa de su empresa a un grupo de inversionistas internacionales. Era una propuesta tentadora, mantendría una participación minoritaria, pero recibiría una suma inmensa de dinero que garantizaría el futuro de su familia por generaciones. Además, podría finalmente descansar, viajar, aprovechar el tiempo que le quedaba sin la presión diaria de administrar un negocio complejo. Los abogados presentaron la propuesta como una oportunidad única, con plazos apretados porque los inversionistas tenían otras opciones en análisis. La presión era grande, o decidía rápido, o perdería la oportunidad de su vida, o al menos eso era lo que decían. Y Roberto, cansado y queriendo resolver pronto esta cuestión para enfocarse en su salud, estaba inclinado a aceptar sin cuestionar mucho. Lo que Roberto no sabía, ni podía imaginar, era que la misma vulnerabilidad que lo hacía querer confiar ciegamente también lo convertía en el blanco perfecto para quien tenía intenciones nada nobles. Siempre había sido un hombre de instinto afilado, capaz de olfatear mentiras e intenciones escondidas con facilidad impresionante. Pero la enfermedad, el cansancio, el miedo al futuro, todo eso había empañado un poco aquella claridad que siempre lo guió en las decisiones difíciles. Estaba como un león herido, aún peligroso, pero no tan alerta como solía ser, y eso creaba una ventana de oportunidad para quien quisiera aprovecharse. La vida tiene esas ironías crueles: justamente cuando más necesitamos estar atentos, es cuando estamos más vulnerables, más dispuestos a creer, más propensos a bajar la guardia. Y fue en ese momento delicado, en esa encrucijada entre confiar y verificar, entre descansar y permanecer vigilante, que el destino puso en su camino dos fuerzas opuestas. Por un lado, profesionales que él consideraba confiables, con sus carpetas de cuero, trajes impecables y lenguaje técnico que transmitía autoridad. Por el otro, sin que él lo supiera, un niño analfabeto que servía café y que nadie tomaba en serio, pero que tenía exactamente aquello que Roberto temporalmente había perdido: la atención plena a los detalles. La desconfianza saludable, la capacidad de leer entre líneas. La transformación que estaba a punto de suceder en la vida de ambos dependería de un único momento de decisión, de coraje, de confiar en lo improbable cuando todo lo probable parecía demasiado perfecto. Dr. Fernando Carvalho era el tipo de persona que inspiraba confianza automática apenas entraba en una sala. ¿Sabes ese tipo? Cabello canoso perfectamente peinado, trajes a medida que caían impecablemente sobre los hombros, voz grave y pausada que transmitía autoridad en cada palabra pronunciada.
Tenía esa sonrisa cálida, daba palmaditas amigables en la espalda de las personas, recordaba detalles personales de conversaciones anteriores como cumpleaños y nombres de familiares. A los 50 y pocos años, Fernando había construido una reputación sólida en el mercado, era socio de un despacho renombrado y tenía entre sus clientes a algunos de los empresarios más ricos de la ciudad. Nadie, absolutamente nadie, sospecharía que detrás de esa fachada impecable existía alguien capaz de elaborar un fraude millonario con la frialdad de quien elige el vino para la cena. La relación entre Fernando y Roberto venía de larga data, casi 15 años de colaboración profesional que había comenzado con contratos simples y evolucionado a asesoría completa en negocios complejos. Roberto confiaba en él no solo como abogado, sino como consejero, casi un amigo que siempre estaba disponible para una llamada, un almuerzo, una conversación sobre los rumbos de la empresa. Fernando había acompañado la trayectoria de crecimiento del imperio de Roberto, conocía cada detalle del negocio, tenía acceso a información privilegiada sobre finanzas, estructura societaria, todo. Era exactamente esa cercanía, esa confianza construida a lo largo de los años, lo que hacía la situación tan peligrosa, porque la mejor forma de engañar a alguien es primero conquistar su total confianza. Y Fernando había hecho exactamente eso con la paciencia de quien juega ajedrez pensando 10 jugadas adelante. La propuesta que Fernando presentó a Roberto parecía realmente perfecta, de esas oportunidades que aparecen una vez en la vida y que sería una tontería rechazar. Un grupo de inversionistas europeos, sólidos y respetados internacionalmente, interesados en expandir operaciones en América Latina y dispuestos a pagar un valor premium por la empresa. Los números eran tentadores, 300 millones de reales por la participación mayoritaria, con Roberto manteniendo el 20% y un asiento en el consejo para garantizar que su visión fuera respetada. Fernando presentó informes detallados, proyecciones financieras impresionantes, cartas de intención con membretes elegantes, todo lo necesario para hacer que aquello pareciera no solo legítimo, sino imperdible. En cada reunión, traía más detalles que solidificaban la sensación de que era la decisión correcta en el momento correcto. Lo que realmente estaba en juego era mucho más de lo que Roberto imaginaba, no eran solo 300 millones, sino el control total y definitivo de todo lo que había construido en 4 décadas de trabajo. El plan de Fernando era ingenioso en su perversidad, había creado un grupo de inversionistas ficticio, usando testaferros y empresas fantasma registradas en paraísos fiscales difíciles de rastrear. La idea era hacer que Roberto firmara documentos que, en la práctica, transferirían todo el patrimonio a cuentas controladas por Fernando y sus cómplices. Mientras el empresario pensaría que estaba solo vendiendo una parte y manteniendo su participación. Cuando Roberto percibiera el golpe, ya sería demasiado tarde, el dinero estaría disperso por varias jurisdicciones internacionales y pasaría años intentando recuperar algo en tribunales, probablemente sin éxito. Era un robo de cuello blanco planificado en los mínimos detalles, aprovechándose de la vulnerabilidad de un hombre enfermo que solo quería garantizar el futuro de su familia. Fernando no estaba solo en esta empresa, tenía al menos 2 socios criminales, un contador que había creado toda la estructura financiera falsa y otro abogado que falsificó documentos y registros. Juntos, habían montado una operación que engañaría hasta a los auditores más experimentados, porque conocían cada laguna legal, cada punto ciego de la fiscalización, cada truco para hacer algo ilegal parecer perfectamente legítimo en papel. La codicia había superado cualquier resquicio de ética o lealtad que Fernando pudiera tener, después de todo, 300 millones divididos por 3 aún daba 100 millones para cada uno. Dinero suficiente para desaparecer en algún país sin extradición y vivir como rey por el resto de la vida. Y lo mejor de todo, en la cabeza distorsionada de él, era que Roberto probablemente ni viviría tiempo suficiente para luchar de verdad por la recuperación, dado su delicado estado de salud. Los documentos estaban listos, revisados decenas de veces para garantizar que no hubiera ningún error que pudiera levantar sospechas antes de tiempo. Fernando había incluso acordado con un notario corrupto que autenticaría todo sin hacer preguntas inconvenientes, mediante una generosa comisión, claro. La reunión final estaba programada, aquella en que Roberto firmaría los contratos definitivos y sellaría su propio destino sin saberlo.
Fernando llegó ese día con su sonrisa tranquila de siempre, saludando a todos calurosamente, haciendo bromas ligeras para dejar el ambiente relajado, como siempre hacía. No tenía la menor idea de que en aquella sala había alguien observando cada uno de sus movimientos con una atención que ninguno de los presentes importantes estaba dando, alguien a quien la sociedad había enseñado a ignorar. Pero que tenía exactamente el tipo de percepción necesaria para desmontar toda aquella farsa cuidadosamente construida. El negocio en cuestión era técnicamente una fusión seguida de venta parcial de activos, una estructura compleja que involucraba la creación de una holding internacional que controlaría la empresa de Roberto. En los documentos, todo parecía tener sentido. La holding sería registrada en Luxemburgo por cuestiones de optimización fiscal, algo absolutamente normal en transacciones internacionales de ese porte. Roberto mantendría sus acciones a través de una subsidiaria, recibiría el pago en cuotas a lo largo de 3 años para reducir el impacto tributario. Y tendría derecho a dividendos proporcionales mientras mantuviera su participación. Era el tipo de estructura que empresarios hacen todos los días alrededor del mundo, nada que levantara banderas rojas a primera vista. El problema estaba justamente en los detalles microscópicos. En aquellas cláusulas escondidas entre párrafos técnicos que transformaban una venta legítima en transferencia total de control para personas que ni siquiera existían de verdad. Los documentos presentados eran una obra maestra de falsificación sofisticada, contratos de 200 páginas en lenguaje jurídico denso, informes de evaluación preparados por una firma aparentemente respetable. Cartas de compromiso bancario que parecían auténticas. Fernando había traído incluso representantes de los inversionistas, en realidad actores contratados que interpretaron perfectamente el papel de ejecutivos europeos serios e interesados. Había documentos en inglés, francés y portugués, todos traducidos juramentadamente, todos con sellos y firmas que pasarían cualquier verificación superficial. La cantidad de papel era estratégica. Cuanto más voluminosa la documentación, menos probable que alguien realmente leyera todo con atención. Y la complejidad técnica alejaba cuestionamientos porque las personas tienden a no cuestionar aquello que no entienden completamente, especialmente cuando viene de especialistas confiables. Otros profesionales estaban involucrados y ninguno de ellos percibió absolutamente nada malo, lo que solo aumentaba la credibilidad de la operación ante los ojos de Roberto. El contador personal de él había revisado los números y dijo que los valores estaban correctos, la tributación adecuada, todo dentro de lo normal. Un consultor financiero independiente que Roberto contrató para una segunda opinión también dio luz verde, impresionado con los términos favorables de la negociación. Hasta el abogado interno de la empresa, un profesional competente con 20 años de experiencia, había leído los contratos y no encontró nada sospechoso, solo felicitó a Roberto por la oportunidad. Todos estos especialistas fueron engañados porque el fraude estaba construido en un nivel de sofisticación que explotaba no errores técnicos, sino la confianza sistémica que existe entre profesionales del mismo círculo. Aquella sensación de que si fulano aprobó, debe estar todo bien. La presión de tiempo era otro elemento crucial de la trampa, porque urgencia es enemiga de análisis cuidadoso y Fernando sabía eso muy bien. Los inversionistas, según él, tenían otras 2 empresas brasileñas en negociación simultánea y solo cerrarían con una de ellas, quien decidiera primero se llevaría el negocio. Había un plazo fatal, si Roberto no firmaba hasta el fin de esa semana, perdería la oportunidad y el grupo seguiría con la próxima opción de la lista. Esta táctica es clásica en estafas sofisticadas, crear un sentido de escasez y urgencia que impide a la víctima parar para pensar con calma, consultar más personas, dormir sobre la decisión. Roberto sentía la presión, quería resolver pronto aquello para poder enfocarse en su salud y aprovechar el tiempo que le quedaba con la familia. La combinación de dinero tentador, validación de múltiples especialistas y plazo apretado creaba la tormenta perfecta para que firmara sin dudar mucho. El valor en riesgo era absolutamente astronómico cuando sumabas todo, los 300 millones que Roberto pensaba que estaba recibiendo pero que nunca llegaría a ver, más el valor real de la empresa que sería robada. Calculado en al menos otros 200 millones. Estamos hablando de $500 millones de reales, una fortuna capaz de destruir completamente la vida de una familia entera y enriquecer a criminales por generaciones.
Fernando y sus cómplices habían planificado hasta los mínimos detalles de la fuga, cuentas offshore ya abiertas, pasaportes de países que no extraditan, propiedades compradas en nombres falsos en lugares remotos. Contaban con el hecho de que, cuando el fraude fuera descubierto, ya estarían tan bien escondidos y el dinero tan disperso que sería virtualmente imposible recuperar algo o responsabilizarlos criminalmente. La trampa estaba armada con la precisión de un relojero suizo, cada pieza en el lugar correcto, cada variable controlada, cada posible objeción anticipada y neutralizada. Fernando había pasado meses preparando aquello, estudiando el momento correcto de atacar, esperando la vulnerabilidad perfecta de Roberto para presentar el anzuelo irresistible. Y ahora, finalmente, después de tanto planeamiento y paciencia, el momento había llegado, la reunión decisiva estaba programada para aquella mañana de martes, en una de las salas de conferencias de la oficina. Todos los involucrados estarían presentes, los documentos listos para firma, las plumas Mont Blanc preparadas, el champán caro esperando en el refrigerador para celebrar lo que sería presentado como el negocio de la década, pero que en realidad sería el mayor robo que aquella oficina había presenciado sin saberlo. La mañana de aquel martes comenzó como cualquier otra en la oficina, con el sol entrando por las enormes ventanas de vidrio e iluminando la sala de conferencias principal en el 14º piso. La sala era imponente, de esas que impresionan, una mesa de caoba maciza que acomodaba fácilmente a 20 personas, sillas de cuero italiano, pantallas para presentaciones, vista panorámica de la ciudad. Miguel llegó antes de las 7 de la mañana, como siempre hacía, y comenzó su rutina de preparar el ambiente para la reunión importante que sucedería a las 9. Organizó las carpetas con los documentos en cada lugar marcado, probó el sistema de sonido, preparó la cafetera con la mezcla especial que al doctor Roberto le gustaba, puso agua mineral helada y vasos de cristal. Todo tenía que estar perfecto, porque esa era su función, ser invisible pero garantizar que el escenario estuviera impecable para los verdaderos protagonistas de la historia, o al menos eso era lo que todos pensaban. Las personas comenzaron a llegar puntualmente a las 8:30, cada una trayendo consigo esa energía de quien está a punto de cerrar un negocio importante. Fernando fue uno de los primeros, radiante y expansivo como siempre, saludando a todos con su carisma característico. Trajo consigo 2 asistentes cargados de maletines ejecutivos negros, más documentos, más papeles que serían añadidos a la montaña ya existente sobre la mesa. El contador de Roberto llegó enseguida, después el abogado interno, el consultor financiero, y finalmente el propio Roberto, que entró apoyado en un bastón elegante, visiblemente cansado pero con una sonrisa en el rostro de quien cree estar haciendo la elección correcta. Miguel sirvió café a todos, circulando por la sala con su bandeja de plata, desapercibido como un fantasma, sus ojos atentos capturando cada detalle mientras sus manos trabajaban en automático. El clima en la sala era tenso pero de una forma extrañamente positiva, esa tensión que precede grandes decisiones pero que viene acompañada de expectativa optimista. Las personas conversaban bajo, revisaban documentos, hacían bromas ligeras para aliviar la seriedad del momento. Fernando comandaba el ambiente con naturalidad, explicando procedimientos, aclarando dudas menores, manteniendo todo fluyendo suavemente en dirección al momento de la firma. Había una sensación colectiva de que aquello era histórico, el cierre de un ciclo en la vida de Roberto, una transición de poder que marcaría el mercado. Nadie allí, excepto Fernando y sus cómplices disimulados, sabía que estaban presenciando no una celebración sino un asalto, no una oportunidad sino una tragedia a punto de desarrollarse. Miguel estaba allí solo sirviendo café, recogiendo tazas vacías, cambiando botellas de agua, organizando papeles que caían al piso, haciendo exactamente lo que se esperaba de él. Circulaba por la sala sin hacer ruido, sus zapatillas simples y gastadas silenciosas sobre la alfombra espesa. Su presencia tan irrelevante para los presentes que algunos ni siquiera hacían contacto visual cuando se acercaba a servir más café. Pero mientras sus pies se movían de forma discreta y sus manos ejecutaban tareas mecánicas, sus ojos y su mente estaban completamente alertas, registrando cada expresión facial, cada tono de voz, cada gesto. No entendía los términos técnicos siendo discutidos, las cláusulas contractuales, los porcentajes y estructuras societarias, pero entendía a las personas.
Y algo en aquella sala estaba comenzando a incomodar su intuición de una forma que no podía ignorar. Roberto estaba sentado a la cabecera de la mesa, los documentos finales frente a él esperando solo su firma en las marcaciones señalizadas con post-its amarillos. Tenía una pluma cara en la mano, regalo de su difunta esposa, y parecía listo para comenzar a firmar después de la última revisión verbal que Fernando estaba haciendo, punto por punto. Entonces Roberto, decía Fernando con aquella voz confiada y amigable, firmas aquí transfiriendo las acciones a la holding, aquí autorizando la operación financiera, aquí confirmando los términos de la remuneración. Todo exactamente como conversamos. El momento decisivo estaba a segundos de suceder, la pluma se acercaba al papel, y fue exactamente en ese instante que Miguel, parado en el rincón de la sala con su bandeja vacía, percibió algo que haría que todo aquel teatro cuidadosamente orquestado se derrumbara. La sala estaba en suspenso en aquel momento específico, como si el propio tiempo hubiera contenido la respiración antes de que algo grande sucediera. Fernando observaba a Roberto con atención disimulada de descontracción, los otros profesionales hojeaban documentos esperando el momento de también firmar como testigos, el aire acondicionado zumbaba bajito al fondo. Era una escena corporativa absolutamente común, sucede todos los días en oficinas del mundo entero, personas bien vestidas firmando contratos que mueven millones, cambiando destinos con el trazo de una pluma. Pero en aquella sala específica, en aquel momento preciso, había una variable que Fernando no había incluido en sus cálculos meticulosos, un niño de 14 años que no sabía leer contratos pero sabía leer personas. Y que estaba a punto de ver algo que todos los especialistas presentes no pudieron ver. Miguel estaba parado cerca de la ventana, sosteniendo su bandeja vacía, cuando algo capturó su atención de una forma que no podría explicar racionalmente, era puro instinto funcionando. Percibió que el doctor Fernando, siempre tan controlado y sereno, había comenzado a sudar levemente en la frente a pesar de que el aire acondicionado estaba helado en aquella sala. No era un sudor común de calor, era ese tipo de transpiración nerviosa que Miguel ya había visto antes en personas mintiendo u ocultando algo. El abogado pasó la mano rápidamente por la frente como si estuviera solo arreglándose el cabello, un gesto disimulado, pero Miguel lo había visto. Y no era solo el sudor, había algo en sus manos, un temblor casi imperceptible cuando sostenía los papeles para mostrar a Roberto dónde firmar. Aquel hombre que siempre fue la imagen de la confianza inquebrantable estaba visiblemente tenso, y eso no tenía ningún sentido si todo estaba realmente bien. Pero lo que realmente hizo que las alarmas se dispararan en la cabeza de Miguel fue el lenguaje corporal completo del doctor Fernando en aquel momento crucial. Estaba inclinado demasiado sobre la mesa, invadiendo el espacio personal de Roberto de una forma sutil pero perceptible, como si quisiera apresurar el proceso e impedir cualquier pausa para reflexión. Sus ojos parpadeaban más rápido de lo normal, otra señal de nerviosismo que Miguel había aprendido a reconocer observando cientos de reuniones a lo largo de los meses. Y había más, el abogado se pasó la lengua por los labios 3 veces en menos de un minuto, un gesto automático que las personas hacen cuando están ansiosas y con la boca seca. Miguel no sabía nada de psicología o lenguaje corporal formalmente, pero tenía una sabiduría práctica adquirida por la observación constante, y todas esas señales juntas formaban un patrón claro. Aquel hombre estaba desesperadamente nervioso para que Roberto firmara pronto, y las personas honestas no se ponen nerviosas cuando están haciendo algo correcto. Había todavía otro detalle que llamó la atención de Miguel, algo que probablemente nadie más en la sala había notado porque estaban enfocados en los documentos y en la conversación. El doctor Fernando intercambió una mirada rapidísima con uno de los asistentes que había traído, un hombre de gafas que estaba sentado en el rincón opuesto de la sala. No fue una mirada casual, fue cargada de significado, de esas que transmiten mensajes silenciosos entre cómplices, una mirada de está casi hecho o un poco más. Miguel captó esa mirada porque estaba exactamente en el ángulo correcto, invisible pero observador, y aquello confirmó aún más su desconfianza creciente. Comenzó a prestar atención en los asistentes de Fernando y percibió que estaban excesivamente alertas, tensos, como centinelas esperando que una misión sea completada. No como simples auxiliares en una reunión de negocios rutinaria. El chico notó también algo en los documentos, incluso sin poder leer adecuadamente el contenido.
Había organizado aquellos papeles por la mañana y reparado en que algunos estaban en carpetas diferentes, con marcaciones de colores distintas. Durante la reunión, cuando nadie estaba prestando atención en él, Miguel observó que el doctor Fernando discretamente cambió algunas páginas de posición cuando fingía solo reorganizar los documentos. Fue un movimiento rápido, profesional, pero sucedió, y aquello no era normal. ¿Por qué alguien cambiaría documentos de lugar en el último segundo si todo estaba bien? Incluso sin entender el contenido técnico, Miguel sabía que documentos importantes tienen un orden específico, están numerados, organizados, y alteraciones de última hora no deberían suceder en negociaciones honestas. Aquel gesto discreto fue como encender una luz roja brillante en la mente atenta del niño. Y entonces vino el momento más revelador de todos, aquel que transformó la desconfianza de Miguel en certeza. Roberto hizo una pregunta simple, algo sobre el plazo para el primer pago, y el doctor Fernando titubeó. Fue una pausa de menos de 2 segundos, casi nada, pero para alguien que conocía a aquel abogado como un profesional siempre listo con respuestas inmediatas, aquella microvacilación fue gritante. Además, cuando Fernando finalmente respondió, su voz estaba medio tono por encima de lo normal, forzadamente casual, exactamente como las personas hablan cuando están mintiendo pero intentando parecer relajadas. Miguel había visto a su madre hacer eso cuando ocultaba preocupaciones de él, había visto a compañeros hacerlo cuando inventaban excusas. Era un patrón humano universal que había aprendido a identificar incluso antes de aprender a escribir su propio nombre. Todas esas señales juntas, el sudor, el temblor en las manos, las miradas cómplices, el cambio de documentos, la vacilación en la respuesta, formaron en la mente de Miguel una conclusión ineludible: algo estaba muy mal allí. No sabía exactamente qué, no podría explicar técnicamente lo que estaba sucediendo, pero su intuición gritaba que aquello era una trampa. Que el doctor Roberto estaba a punto de cometer un error terrible al confiar en aquel hombre. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido, sus manos se pusieron sudorosas apretando la bandeja, y se vio ante un dilema angustiante: hablar algo y arriesgarse a ser ridiculizado, humillado. Tal vez hasta perder el empleo, o quedarse callado y asistir a que un hombre bueno fuera destruido por personas malas. Y fue en ese momento de pura tensión interna que el destino realmente comenzó a dibujarse de forma diferente para todos en aquella sala. Miguel sintió un escalofrío que era casi físico, esa sensación de cuando sabes que necesitas hacer algo difícil pero todo tu cuerpo resiste. Se quedó allí parado, aferrado a la bandeja como si fuera una tabla de salvación, pensando consigo mismo: ¿será que estoy viendo cosas? ¿Será que es solo impresión mía? Después de todo, él era solo un niño sin educación formal, un ayudante que apenas sabía leer, y allí en la sala estaban abogados, contadores, consultores, todos con diplomas colgados en paredes de oficinas caras. ¿Quién era él para cuestionar a profesionales que estudiaron años en universidades, que tenían décadas de experiencia, que manejaban millones todos los días? La desconfianza de la propia percepción es una de las peores trampas que la sociedad pone en personas como Miguel, aquella voz interna que dice: tú no eres nadie para opinar, quédate callado en tu lugar. Y esa voz estaba gritando fuerte en aquel momento, intentando convencerlo de ignorar todo lo que sus instintos estaban diciendo. Pero entonces Miguel se acordó de otras veces en que su intuición había estado correcta, incluso cuando parecía improbable. Recordó aquella vez, meses atrás, cuando percibió que uno de los ejecutivos estaba robando material de la oficina y avisó discretamente al gerente, que confirmó después a través de las cámaras de seguridad. Recordó cuando sintió que una reunión iba a terminar en pelea solo por la tensión en el aire y sugirió a la secretaria que pidiera un intervalo antes, evitando un enfrentamiento público que habría sido desastroso. Recordó incluso situaciones en la calle, cuando su percepción aguda ya había evitado que él y su madre entraran en situaciones peligrosas simplemente porque él sintió que algo no estaba bien. Aquella capacidad no era imaginación, era real, era válida. Era tal vez la única cosa realmente valiosa que había desarrollado justamente por no haber tenido acceso a educación formal que te enseña a confiar más en teorías que en percepciones. El miedo de hablar y ser ridiculizado era casi paralizante porque Miguel sabía exactamente lo que sucedería: todos lo mirarían con esa mezcla de sorpresa y condescendencia.
El niño del café quiere opinar sobre contratos, dirían las miradas, si no las palabras. El doctor Fernando, con toda su elocuencia, probablemente daría una sonrisa paternal y diría algo como agradezco tu preocupación Miguel, pero esto aquí es cosa de adultos, puedes continuar tu trabajo. Roberto tal vez se irritaría por la interrupción en un momento tan importante, avergonzado de tener un empleado subalterno cuestionando decisiones frente a personas importantes. Y lo peor, si estaba equivocado, si su percepción había fallado esta vez, sería humillación pública seguida de despido seguro, y su madre dependía de ese salario para pagar las cuentas a fin de mes. Pero del otro lado de esa ecuación del miedo estaba algo más grande que la preocupación por sí mismo, estaba el doctor Roberto, un hombre que siempre había tratado a Miguel con respeto y dignidad aunque fuera solo un ayudante. Roberto nunca lo había ignorado completamente como los otros hacían, siempre decía buenos días Miguel cuando llegaba, agradecía cuando recibía el café. Una vez hasta preguntó cómo estaba su madre cuando supo que estaba enferma. Eran gestos pequeños, pero que para alguien acostumbrado a ser invisible significaban mucho, creaban un sentido de lealtad y gratitud. Y ahora Miguel veía a aquel hombre bueno, ya fragilizado por la enfermedad y la edad, a punto de ser destruido por personas malas disfrazadas de confiables. ¿Podría vivir consigo mismo sabiendo que tuvo la oportunidad de evitar una tragedia pero eligió el silencio confortable? ¿Podría mirarse en el espejo sabiendo que su cobardía le costó a un hombre decente todo lo que construyó en la vida? La lucha interna de Miguel duró tal vez 20 segundos, aunque parecía una eternidad. Veía la pluma de Roberto acercándose al papel en cámara lenta, veía al doctor Fernando con esa sonrisa que ahora Miguel reconocía como falsa, veía a los otros profesionales ajenos al peligro. Y entonces, algo dentro de él se rompió, una decisión fue tomada en un nivel más profundo que la razón. Miguel se dio cuenta de que había aprendido algo crucial en sus 14 años de vida dura, que la dignidad no viene de diplomas o dinero, sino de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando puede costar caro. Su madre siempre decía que honestidad y coraje eran los únicos bienes que nadie puede robarte, y que valía más ser pobre y digno que rico y cobarde. En aquel momento, todas aquellas lecciones simples pero profundas que había aprendido en la vida humilde se cristalizaron en una única certeza: necesitaba hablar, pasara lo que pasara. Y entonces Miguel tomó la decisión más valiente de su joven vida, decidió confiar en su percepción más que en la autoridad de los especialistas presentes, decidió arriesgar su posición para potencialmente salvar a alguien. Decidió ser voz cuando la sociedad esperaba de él solo silencio. Sabía que podría estar cometiendo el mayor error de su vida o haciendo lo más correcto que había hecho jamás, y no había forma de saber antes de actuar. Pero el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, es elegir lo correcto incluso cuando el precio puede ser alto. Miguel respiró profundo, sintió sus piernas temblar levemente, apretó la bandeja con más fuerza para esconder el temblor de las manos. Y dio el primer paso en dirección a la mesa donde Roberto estaba a punto de firmar los documentos que destruirían su vida. Miguel se acercó a la mesa con pasos vacilantes, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podrían oírlo. Se detuvo al lado de Roberto, la bandeja aún en las manos como si fuera un escudo protector, y por primera vez en meses de trabajo allí, se aclaró la garganta de una forma que llamó la atención. Con permiso, doctor Roberto, dijo con voz baja pero firme, sorprendiéndose a sí mismo por la claridad de las palabras a pesar del nerviosismo. La sala entera se congeló en ese instante, todas las conversaciones cesaron, todas las cabezas se giraron para mirar al niño del café que se atrevía a interrumpir una reunión de esa importancia. El silencio que se instaló era pesado, cargado de sorpresa y una punta de irritación mal disimulada, especialmente en los ojos de Fernando que se entrecerraron levemente al percibir la interrupción inesperada. La reacción inicial de Roberto fue exactamente lo que Miguel temía, una mezcla de confusión y leve molestia por haber sido interrumpido en un momento tan crucial. «Sí, Miguel». «¿Pasó algo?», preguntó con ese tono educado pero impaciente de quien quiere resolver pronto algo trivial para volver a lo que realmente importa. Fernando ya había abierto una sonrisa condescendiente, preparándose probablemente para despedir al chico con alguna frase gentil pero firme.
Los otros profesionales en la sala intercambiaron miradas que variaban entre diversión y vergüenza ajena, como si estuvieran viendo a un niño interrumpir una conversación de adultos sin entender la gravedad del momento. Miguel sintió el peso de todas esas miradas juzgadoras, sintió la tentación casi irresistible de pedir disculpas y volver a su rincón, pero algo dentro de él, más fuerte que el miedo, lo mantuvo allí parado. Señor, sé que no es de mi incumbencia y no entiendo nada de contratos o negocios, Miguel comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado, consciente de que tenía solo una oportunidad de ser tomado en serio. Pero trabajo aquí desde hace meses y conozco un poco a las personas, y creo que usted debería esperar un poco antes de firmar esto. Las palabras salieron atropelladas al final, el coraje comenzando a flaquear ante la magnitud de lo que estaba haciendo. Fernando se adelantó inmediatamente, con esa sonrisa paternal que no llegaba a los ojos. Miguel, qué gentil de tu parte preocuparte, pero esto aquí son asuntos muy complejos de los que no necesitas preocuparte. Puedes volver a tu trabajo. La voz era dulce pero tenía una firmeza subyacente, un intento claro de cerrar aquella interrupción inconveniente antes de que ganara proporciones mayores. Pero Miguel no se movió, y eso sorprendió a todos, incluso a él mismo. Miró directamente a Roberto, ignorando completamente a Fernando, y dijo con una persistencia que venía de un lugar profundo: Doctor Roberto, usted siempre fue gentil conmigo, y no puedo quedarme callado viendo. No sé explicarlo bien, pero el doctor Fernando está sudando mucho incluso con el aire acondicionado helado, sus manos están temblando, cambió documentos de lugar cuando nadie estaba mirando. Y titubeó cuando usted preguntó sobre el pago. Las palabras salieron en un torrente ahora, como si una represa se hubiera roto. Vi que intercambió miradas extrañas con aquel hombre allí de gafas. No sé qué significa todo esto, pero vi a mi madre hacer las mismas cosas cuando estaba ocultando que no había dinero para comida, ya vi personas mintiendo haciendo exactamente esto. Por favor, solo espere un poco, solo un día más para pensar mejor. El argumento de Miguel era simple, casi infantil en su lógica, pero tenía algo de poderoso exactamente por eso, no estaba basado en tecnicismos o legalidades, estaba basado en observación humana pura. Fernando se puso visiblemente tenso, la sonrisa congelada en el rostro ahora con una crispación perceptible en los bordes. Comenzó a decir algo sobre malentendidos inocentes y nerviosismo natural en negociaciones grandes, pero Roberto levantó la mano pidiendo silencio, y la sala nuevamente se sumergió en un silencio tenso. El empresario miró a Miguel con una intensidad nueva, realmente viendo al niño por primera vez tal vez, y después miró a Fernando con ojos diferentes, ya no con la confianza ciega de antes, sino con la desconfianza saludable de alguien que acaba de recibir una alerta inesperada. ¿Sabes, Miguel? Cuando comencé vendiendo de puerta en puerta, tuve un jefe que me dijo algo que nunca olvidé. Roberto habló despacio, aún mirando al niño pero claramente hablando para todos en la sala. Dijo que las personas más instruidas a veces ven menos porque confían demasiado en papel y no lo suficiente en gente. Acabas de recordarme eso. Entonces se giró hacia Fernando, poniendo la pluma de vuelta en el bolsillo interno del saco, y dijo con voz tranquila pero firme: Fernando, creo que voy a llevar estos documentos a casa hoy, tener una noche más para pensar. Después de todo, si es una oportunidad tan buena, 24 horas más no van a hacer diferencia, ¿verdad? El giro había sucedido, la decisión estaba pospuesta, y todo por causa de un niño de 14 años que tuvo el coraje de confiar más en su percepción que en la autoridad de los poderosos. Roberto tomó todos los documentos de la mesa y los colocó dentro de su carpeta de cuero, ignorando completamente las protestas educadas pero visiblemente nerviosas de Fernando sobre plazos y oportunidades perdidas. Esa noche, solo en su oficina en casa, hizo algo que no hacía desde hacía meses por causa del cansancio de la enfermedad: leyó cada página, cada cláusula, cada nota al pie con la atención meticulosa que solía tener antes de que la vulnerabilidad tomara el control. Y entonces llamó a un abogado amigo de otra ciudad, alguien completamente fuera del círculo de Fernando, y pidió un análisis independiente urgente. Fue así como comenzó a develarse lo que Miguel había presentido solo observando: había cláusulas escondidas en lenguaje técnico oscuro que efectivamente transferían todo el control y propiedad a entidades fantasma. La mañana siguiente trajo más investigaciones.
Roberto contrató una empresa especializada en verificar la autenticidad de documentos corporativos internacionales y descubrió que la mitad de los sellos y firmas eran falsificaciones sofisticadas. Los supuestos inversionistas europeos no existían en los registros oficiales de Luxemburgo, las empresas eran cáscaras vacías registradas apenas semanas antes con direcciones de fachada. Cuando Roberto llamó personalmente al banco que supuestamente garantizaba la operación, descubrió que las cartas de compromiso eran completamente falsas, el banco nunca había oído hablar de aquella transacción. Cada nuevo descubrimiento era como una capa de barniz siendo removida, revelando la podredumbre escondida debajo de toda aquella apariencia impecable. La magnitud del fraude iba quedando clara, no era un error o malentendido, era una estafa millonaria cuidadosamente planificada. Roberto hizo todavía más preguntas específicas, aquellas que un hombre saludable y atento habría hecho desde el inicio: ¿quién exactamente eran los beneficiarios finales de la holding? ¿Dónde estaba el historial de otras adquisiciones de ese grupo? ¿Cuáles eran las referencias verificables de los inversionistas? Para cada pregunta, Fernando tenía respuestas que parecían razonables en la superficie pero que se derrumbaban bajo escrutinio real, documentos que no podían ser verificados, contactos que nunca atendían. Información siempre en procesamiento o esperando confirmación. El nerviosismo de Fernando crecía con cada llamada de Roberto, con cada nueva pregunta, hasta que fue imposible mantener la fachada de profesional confiado. Cuando Roberto finalmente confrontó al abogado directamente con todas las inconsistencias descubiertas, exigiendo explicaciones claras e inmediatas, Fernando se dio cuenta de que el juego había terminado y que necesitaba tomar una decisión rápida sobre su próximo movimiento. El golpe era aún más ingenioso y cruel de lo que Roberto podría imaginar. Los documentos estaban estructurados de forma que transferiría inmediatamente todas las acciones a la holding controlada por Fernando y sus cómplices. Pero el pago vendría en cuotas a lo largo de 3 años de cuentas que simplemente no existían. En la práctica, Roberto firmaría la transferencia total de propiedad recibiendo a cambio solo promesas en papel. Y cuando fuera a cobrar el primer pago descubriría que las empresas compradoras eran fantasmas sin un centavo real. El dinero que Fernando mencionaba, los 300 millones, eran solo números en documentos falsos, una ilusión completa. Peor aún, cláusulas escondidas en el contrato impedirían a Roberto revertir la transacción o recuperar las acciones. Amarrando todo en procesos legales que llevarían años en múltiples jurisdicciones internacionales donde Fernando tenía protecciones establecidas. La operación involucraba al menos 5 personas además de Fernando: el contador que creó toda la estructura de empresas offshore falsas, otro abogado que falsificó documentos y sellos oficiales, un notario corrupto que autenticaría todo, y los 2 asistentes que eran en realidad cómplices disfrazados de profesionales. Todos recibirían una parte de los millones robados, ya tenían planes de fuga para países sin tratado de extradición con Brasil, propiedades compradas en nombres falsos esperándolos. El plan era ejecutar el golpe y desaparecer en cuestión de días, dejando a Roberto sin empresa, sin dinero y probablemente sin tiempo de vida suficiente para luchar judicialmente por la recuperación. Era un crimen perfecto en teoría, calculado para explotar la vulnerabilidad de un hombre enfermo y la confianza construida a lo largo de años. Cuando Roberto presentó todas las evidencias en una reunión tensa al día siguiente, Fernando intentó primero negar, después justificar como malentendidos, pero la presión fue demasiada. Confrontado con pruebas irrefutables de las falsificaciones, de los registros inexistentes, de las inconsistencias que un contador forense había descubierto, finalmente se derrumbó. No hubo una confesión dramática completa, pero un silencio derrotado que decía todo, seguido de un intento patético de negociar algún tipo de acuerdo para evitar la prisión. Roberto, con una frialdad que el propio cáncer no había podido quitarle, simplemente tomó el teléfono y llamó a la policía allí mismo, frente a todos. Fernando y sus cómplices fueron arrestados aún esa semana, las cuentas offshore congeladas antes de que pudieran transferir fondos. El esquema entero desmantelado gracias a un niño que confió en su intuición cuando nadie más estaba prestando atención. Las acciones legales fueron rápidas e implacables. Roberto tenía recursos y contactos suficientes para movilizar a los mejores criminalistas del país. Y la evidencia era tan sólida que no había espacio para maniobras jurídicas.
Fernando y sus cómplices fueron acusados formalmente por formación de banda criminal, estafa calificada, falsificación de documentos y lavado de dinero, crímenes que sumados podrían resultar en décadas de prisión. El Colegio de Abogados canceló inmediatamente la licencia de Fernando, destruyendo en días una reputación que llevó décadas construir. Sus bienes fueron bloqueados judicialmente, las cuentas offshore rastreadas y congeladas a través de cooperación internacional, aquel futuro lujoso que había planeado en playas paradisíacas se evaporó como humo. La ironía era pesada, un hombre que tenía todo, carrera, respeto, dinero honesto, lo tiró todo por codicia y ahora enfrentaría años en prisión. El valor que fue salvado iba mucho más allá de los 300 millones ficticios del golpe, era la empresa entera de Roberto, valuada en $500 millones, que incluía no solo patrimonio sino empleos de cientos de familias. Si el golpe hubiera sido consumado, no sería solo Roberto quien sufriría, sino todos los empleados que perderían sus empleos cuando la empresa fuera saqueada y destruida por los criminales. La vida de Roberto fue literalmente salvada también en otro sentido. El shock del descubrimiento, la rabia, la necesidad de luchar activamente contra los estafadores le dio una renovada voluntad de vivir. El médico comentó semanas después que nunca había visto una recuperación tan impresionante, como si Roberto hubiera encontrado un nuevo propósito que fortaleció hasta su sistema inmunológico en la lucha contra el cáncer. Fernando fue condenado a 15 años de prisión en régimen cerrado, sin posibilidad de recursos que revirtieran la sentencia dada la cantidad absurda de pruebas en su contra. Sus cómplices recibieron penas variando entre 8 y 12 años, todos perdieron sus licencias profesionales, sus reputaciones fueron destruidas públicamente en los periódicos que cubrieron el caso. El notario corrupto perdió su notaría y también fue encarcelado. Los bienes de todos fueron subastados para pagar las costas procesales y multas. El caso se convirtió en un hito en el sistema jurídico brasileño. Estudiado en facultades de Derecho como ejemplo de fraude corporativo sofisticado y de la importancia de la verificación independiente incluso con profesionales aparentemente confiables. Y en todas esas historias, informes y análisis del caso, había siempre una mención especial al niño de 14 años cuya observación aguda detectó lo que especialistas no pudieron ver. La reacción de Roberto cuando todo se resolvió fue de una gratitud profunda que iba mucho más allá de palabras. Llamó a Miguel a su oficina particular algunos días después de los arrestos y simplemente lo abrazó, con lágrimas en los ojos. «Salvaste mi vida, mi patrimonio, el futuro de mi familia, e hiciste eso arriesgando el único empleo que tenías», le dijo con voz embargada de emoción verdadera. Para un hombre acostumbrado a lidiar con millones, a controlar empresas, a negociar con poderosos, haber sido salvado por alguien a quien la sociedad enseñó a ignorar fue una lección de humildad que marcó su alma. Roberto se dio cuenta en aquel momento de que había casi cometido el mismo error que Fernando calculó que cometería: confiar en títulos y apariencias más que en personas y percepciones genuinas. La recompensa material vino de forma generosa pero pensada. Roberto le dio a Miguel un bono de $500,000, dinero suficiente para cambiar completamente la realidad de él y de su madre. Pero más importante que el dinero fue la oportunidad real de transformación. Roberto pagó una escuela particular excelente para que Miguel estudiara. Contrató profesores particulares para ayudarlo a recuperar los años perdidos de educación. Ofreció también un empleo mucho mejor en la empresa, ya no como ayudante invisible sino como asistente personal con salario digno y plan de carrera estructurado. La madre de Miguel pudo finalmente dejar el trabajo agotador de empleada de limpieza. Roberto la empleó en la administración de la empresa en una función más liviana y bien remunerada, garantizando dignidad para toda la familia. Lo que cambió más profundamente fue el estatus social de Miguel dentro de aquel ambiente corporativo. De invisible pasó a ser respetado, saludado, valorado por todos. Ejecutivos que antes ni hacían contacto visual ahora se detenían para conversar, preguntaban su opinión, reconocían que tenía algo valioso que ningún diploma enseña. La historia de él se extendió por la empresa y después por el mercado, convirtiéndose en ejemplo de cómo la verdadera percepción puede venir de lugares inesperados. Miguel aprendió algo crucial, que su origen humilde y falta de educación formal no lo hacían menos valioso, solo diferentemente capaz. Y que la sociedad necesitaba personas con su sensibilidad tanto como necesitaba personas con diplomas en las paredes.
Roberto pasó semanas reflexionando sobre cómo había llegado tan cerca de perderlo todo por confiar ciegamente en credenciales en vez de prestar atención a personas reales. Se dio cuenta de que había construido su imperio justamente usando intuición, observación y desconfianza saludable, pero que a lo largo de los años fue perdiendo esas habilidades conforme delegaba más y confiaba en especialistas. La enfermedad había acelerado ese proceso, volviéndolo vulnerable exactamente porque dejó de confiar en sus propios instintos y pasó a depender totalmente de lo que otros profesionales decían. Fue una lección dolorosa pero necesaria. Títulos impresionan, diplomas abren puertas, pero nada sustituye la capacidad de mirar a una persona a los ojos y sentir si está siendo honesta o no. Nada supera la observación atenta de los detalles que revelan intenciones verdaderas. Esta experiencia cambió radicalmente la forma en que Roberto tomaba decisiones. A partir de allí, continuó escuchando especialistas, pero nunca más sin cuestionar, sin verificar, sin confiar también en su propia percepción. Implementó en la empresa una cultura de cuestionamiento respetuoso, donde cualquier empleado, independiente del cargo, era alentado a levantar preocupaciones si algo parecía extraño. Creó canales directos de comunicación donde hasta el personal de limpieza o mantenimiento podía reportar observaciones sin miedo a represalias. Porque había aprendido que a veces quienes están en los márgenes ven mejor lo que sucede en el centro. Roberto comenzó a valorar diferentes tipos de inteligencia, reconociendo que la académica era solo una de ellas, y que la inteligencia emocional, la percepción social, la sabiduría práctica tenían valor igual o mayor en muchas situaciones. La relación entre Roberto y Miguel se desarrolló de una forma bonita y genuina. El empresario se convirtió en una especie de mentor, no solo pagando por la educación del niño sino invirtiendo tiempo real en conversaciones, enseñanzas, compartiendo experiencias. Miguel, por su parte, continuó siendo aquel observador atento, ahora en una posición donde sus percepciones eran valoradas y buscadas activamente. Formaron una dupla improbable pero poderosa, la experiencia y recursos de uno, combinados con la percepción aguda y humildad del otro. Roberto decía frecuentemente en reuniones, antes de cerrar cualquier negocio importante, quiero la opinión de Miguel, porque él ve cosas que nuestros ojos demasiado entrenados ya no pueden ver, y eso no era condescendencia. Era reconocimiento genuino de un valor real que el chico traía. Y entonces, ¿qué te pareció esta historia? La transformación de Miguel de un niño invisible a alguien valorado, la caída de Fernando de la posición de respeto a la prisión, la salvación de Roberto. Todo esto sucedió porque un chico de 14 años tuvo el coraje de confiar en aquello que sentía, incluso cuando todo el mundo alrededor decía que no tenía calificación para opinar. Ahora la pregunta que no quiere callar es, ¿y tú? ¿Estás prestando atención a las señales a tu alrededor o estás confiando ciegamente en títulos y apariencias? ¿Cuántas veces ya sentiste que algo estaba mal pero lo dejaste pasar porque pensaste que no tenías autoridad para cuestionar? ¿Cuántas oportunidades de evitar problemas perdiste por miedo a parecer tonto? Quiero que reflexiones seriamente sobre esto. ¿En qué área de tu vida estás confiando demasiado en especialistas sin verificar por cuenta propia? ¿Qué situación te deja incómodo pero estás ignorando porque fulano es experimentado y debe saber lo que está haciendo? La historia de Miguel no es solo sobre él, es sobre ti también. Es una invitación para que desarrolles esa percepción aguda, para hacer preguntas aunque parezcan tontas, para confiar en tu intuición cuando grite que algo no está bien. Tienes ese poder dentro de ti, todo el mundo lo tiene. La cuestión es, ¿vas a tener el coraje de usarlo como Miguel lo tuvo? Aplica estas lecciones a partir de hoy. Observa más a las personas a tu alrededor, presta atención al lenguaje corporal, haz preguntas directas sobre cosas importantes. Verifica información independientemente incluso cuando viene de fuentes aparentemente confiables. Y principalmente, desarrolla el coraje de hablar cuando percibas algo mal, aunque sea incómodo, aunque pienses que nadie te va a tomar en serio. Recuerda, Miguel arriesgó todo y salvó todo, y tú también puedes hacer la diferencia cuando decidas confiar en tu percepción. Tu vida puede estar esperando por ese momento de coraje. Si esta historia te tocó de alguna forma, si te hizo pensar diferente sobre intuición y percepción, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias inspiradoras que van a continuar enseñándote lecciones valiosas que ningún libro enseña.
Comenta aquí abajo cuál fue la mayor lección que sacaste de esta historia, leo todos los comentarios y me encanta saber lo que piensas. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto, con esa persona que vive dudando de su propia intuición o que confía demasiado en especialistas sin cuestionar. Vamos a difundir este mensaje de que la inteligencia verdadera va mucho más allá de diplomas y que a veces las mayores sabidurías vienen de las fuentes más improbables. Nos vemos en el próximo video.